de Brasil está habitada por 193.017.646 habitantes al 3 de junio del 2010. Según estimaciones de IBGE, la densidad de la población es de 22,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La de Brasil representa una de las mayores poblaciones del mundo. En los últimos años se ha reducido el crecimiento de la población del país, que era muy elevado hasta la década de los 60. En 2000 habían 171.279.882 personas contra los 118.562.549 habitantes en 1980. Las razones de la disminución del crecimiento de la población están relacionadas con la urbanización y la industrialización y los incentivos para reducir la tasa de natalidad, como la difusión de los anticonceptivos, además de un número de la esperanza de vida al nacer o de la esperanza de vida del propio individuo. Actualmente, Brasil tiene como PIB real en el 2007 el 6,1 y en el 2008 el 5,1. Al igual, en el 2010 Brasil tuvo un PIB de 7,6%, variación anual. Tiene un consumo privado del 6,4%, consumo público del 7,2%, una inversión del 18,6% y unas exportaciones e importaciones de 26% y 35,1%. La evolución de Brasil ha ido transcurriendo día tras día. Actualmente la extensión de Brasil está en 8,5 millones de habitantes por kilómetro cuadrado, población en el año de 201 millones de habitantes para el año 2011. El PIB, el Producto Interno Bruto de Brasil, está en 2,19 billones de dólares. Crecimiento del PIB del 7,5% y crecimiento en el 2011 estimado del 4,5%. Al igual también la deuda de Brasil se estima aproximadamente en 310.800 millones de dólares, que contrarresta las exportaciones de 199.700.000 de dólares y las importaciones de 187.700 millones de dólares. Esto nos da importancia de que Brasil en estos momentos su crecimiento tanto poblacional en natalidad como su crecimiento económico es muy estable. Es el segundo país en Latinoamérica con mejor economía, siendo uno de los países más grandes en América Latina. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del indicador del IPC en Brasil. El IPC es una medida estadística que mide la evolución de los precios de bienes y servicios, el cual es emitido por el banco y tiene una incidencia considerable en el momento en que se determinan las políticas económicas y monetarias. Todo IPC debe ser representativo, que cubra la mayor población posible, comparable tanto temporal como espacialmente, o sea, con otros IPC de otros países en un periodo determinado. Garantizar una inflación baja y controlable ha sido uno de los gobiernos de Enrique Cardoso la principal preocupación de autoridades económicas brasileñas. La combinación de una política monetaria contractiva y una austera política fiscal logró mantener los precios tradicionales, fuente de desequilibrio de la economía brasileña, bajo control. En efecto, la inflación medida por el índice de precios al consumidor amplio se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años, pasando un 7,60% en el 2004 a 5,69% en el 2005 y 3,14% en el 2006. En 2007 la inflación acabó ligeramente por debajo de lo provisto por el gobierno en 4,46% frente al 4,5% establecido como objetivo, si bien bastante por encima del año anterior. A comienzos del 2008 se presentó un aumento generalizado del precio de los productos básicos, junto con una demanda interna en expansión, generan presiones inflacionistas que amenazan con sobrepasar el techo de la meta, que son el 6,5% fijado por el gobierno. Sin embargo, el escenario económico mundial cambió drásticamente en el segundo semestre del año con el recrudecimiento de la crisis económica, la conjugación de una desaceleración súbita del PIB con un aumento de los tipos de interés que permitió asegurar la inflación dentro de una meta del gobierno del 5,9%, si bien muy por encima del centro de la meta. En 2009 continuó la trayectoria de desaceleración de precios iniciada en los últimos meses del 2008. De hecho, el índice de precios al consumidor amplio en el año se situó en el 4,31%, la menor tasa del 2006, por debajo de la meta establecida por el gobierno para el 2009, el 4,5%.
Este resultado fue consecuencia de la crisis económica, así los alimentos, la reducción de la demanda global elevó la oferta en el mercado interno de productos de consumo básico de las familias, lo que derrumbó sus precios. Además, las medidas gubernamentales adoptadas para hacer frente a la crisis, como la reducción del IPC de algunos bienes consumidos duraderos, contribuyeron a contraer precios. Finalmente, la debilidad del dólar propició una reducción del precio de los productos importados. En 2010, como consecuencia de la fuerte expansión de la demanda doméstica y el incremento de los precios internacionales de los productos básicos, la tasa de inflación se situó en el 5,91%, muy lejos de la meta que fue el 4,5% fijada por el gobierno. Aunque en abril la inflación de los últimos 12 meses llegó a situarse por encima del techo de la meta del 6,5%, los signos de desaceleración que ya se perciben en la economía, reducción de ventas, de comercio minorista, menor consumo de energía, desaceleración de la actividad industrial o reducción del ritmo de crecimiento del crédito parecen indicar que las presiones inflacionistas comenzarán a moderarse en los próximos meses. Y esto ha pasado en lo que va del 2012 debido a la inflación que se ha mantenido en la meta del gobierno de Brasil provisto, y esto lo podemos observar en el IPC de enero del 2012, el cual fue de 6,2, febrero del 2012 de 5,8 y en marzo del 5,2, cumpliendo así unas metas que se tienen para el IPC. Ahora vamos a hablar del indicador del empleo. Los indicadores del empleo reflejan la salud laboral de una economía, para entender cómo funciona una economía y sobre todo para medir la paz social. Es importante saber cuánto empleo se está creando o destruyendo, qué porcentaje de la fuerza laboral es activo y cuántas personas están solicitando subsidios de desempleo. Se entiende que una tasa del 4% de desempleo menor es problemático, es encontrarse en una situación inmejorable, ya que este 4% se engloba a gente que está buscando cambiar de empleo para mejorar sus situaciones económicas. Una tasa inferior suele acarrear la forma inmediata de inmigración. Una tasa por encima del 15% suele acarrear no solo el aumento del gasto del Estado en subsidios de desempleo, sino además malestar general y ruptura de la paz social. Brasil ha registrado niveles históricamente bajos de desempleo desde mediados del 2011, en momentos en que el mundo se debate en una crisis financiera. Brasil registró en el 2011 un desempleo del 6% de la población económicamente activa. El desempleo es calculado por el IBGE con bases en el número de personas que buscan trabajo en São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador y Recife, las 6 mayores regiones metropolitanas del país, con lo cual no tiene en cuenta a quienes están en el mercado informal. La tasa de paro superó el 5,5% de enero, pero fue el 0,7 puntos porcentuales inferior a la de febrero del 2011, según los datos divulgados por la Estatal Instituto Brasileño de Geografía. Tradicionalmente, el desempleo crece en los primeros meses del año en Brasil debido a la recesión de los contratos temporales creados por reforzarse la producción y las ventas en las temporadas navideñas. Esto significa que Brasil generó en los últimos 12 meses cerca de 428.000 nuevos empleos. En el descenso del mercado laboral brasileño ha llevado a un alza de los salarios en la medida que las compañías han debido competir y contratar trabajadores calificados. Los empleados se van buscando mejores salarios y difícil competir porque el mercado está ofreciendo mejores sueldos. La tasa de población activa en varones, el porcentaje de la población masculina mayor de 15 años. La tasa de población activa es la proporción de la población de 15 años de edad o más económicamente activa, todas las personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un periodo específico. Total de la población total es de 194.946.000 para el 2010, es decir, el 81% para Brasil. Desempleo en mujeres jóvenes es el porcentaje de la población activa femenina entre 15 y 24 años de edad. El desempleo entre los jóvenes es la proporción de la población activa entre 15 y 24 años que no tienen trabajo pero que buscan trabajo y están disponibles para realizarlo. Las definiciones de la población activa y el desempleo difieren según el país. Para Brasil es del 21,9%. El desempleo total de la población activa, el desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está dispuesta a realizarlo.
Las definiciones de la población activa y el desempleo difieren también según el país, que para Brasil fue el 8,1%.